Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa, tal como lo anunciábamos en nuestros titulares, ya se encuentra junto a nosotros aquí en el centro del estudio el doctor Jorge Cabrera, que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, hoy día. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por esta invitación a la Universidad Católica de Temuco y encantado de estar con ustedes hoy día compartiendo sobre el trastorno bipolar y Así es. cómo podemos manejar este cuadro. Bueno, contarles un poquito a todos quienes nos ven desde sus hogares que el doctor Jorge Cabrera Contreras es psiquiatra, psicoanalista y profesor adjunto de psiquiatría de la Universidad de Chile. Cuenta con estudios de posgrado sobre el trastorno bipolar en la Universidad Libre de Berlín y también la Clínica Mayo. Ha sido presidente de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares y cofundador de la Fundación Círculo Polar. Un resumen más que breve de su vasta trayectoria, doctor, así que para nosotros muy valioso que esté conversando el día de hoy con nosotros. En su carrera está enfatizado que la psicoeducación en el trastorno bipolar es un pilar indispensable para el tratamiento, ¿no? De poder tener esta mirada. ¿Podría explicarnos en términos sencillos qué implica este enfoque y por qué es tan crucial para el paciente y también para las familias? La psicoeducación en el trastorno bipolar es probablemente el pilar más importante para que el tratamiento sea exitoso. En palabras simples, consiste en un proceso de entrega de información respecto del curso evolutivo, del tratamiento, pero sobre todo del cómo enfrentar la enfermedad dentro de la comunidad. Usted ha participado en distintas publicaciones, ¿no? Y ha escrito también un libro, Psicoeducación del trastorno bipolar para pacientes y familiares, que busca ser una guía en torno a esta materia. ¿Cuáles dirías que son los principales mitos que existen en torno a esto? Sobre todo que socialmente el trastorno bipolar es visto de una manera bien estigmatizada. La estigmatización no solo del trastorno bipolar, sino de toda la patología psiquiátrica es algo que existe no solo en nuestro país, sino que en el resto del mundo también. Y en ese sentido, el que nosotros hayamos creado este grupo de pacientes y familiares llamado Fundación Círculo Polar ha llegado de una manera muy importante a desmitificar todo este estigma que existe respecto de esta enfermedad. Doctor, como cofundador de la Fundación Círculo Polar, cuéntenos qué lo motiva a su creación y cuáles son también las principales acciones. La mayor parte de la población chilena vivía con un estigma muy grande respecto de lo que es tener un familiar con trastorno bipolar. La psicoeducación entregada por el grupo ha ayudado a derribar ese estigma. Preguntarle también, hay varios temas importantes acá que estamos revisando. El tratamiento farmacológico es una parte final e importante sin duda del manejo del trastorno bipolar. Como se ha escrito en diversas ocasiones, ¿cómo se logra equilibrar este tratamiento con las terapias no farmacológicas? Muy buena tu pregunta, porque el uso racional de los medicamentos es algo que es la base del tratamiento. Ustedes saben que el litio es desde siempre el estabilizador más estudiado, más usado y más efectivo en el manejo del trastorno bipolar. Y sigue siendo el medicamento de elección. Muchas veces la gente dice, no, le falta litio, como una forma un poco de estigmatizar este tema, ¿no? Exactamente, es peyorativo, así como es peyorativo también usar el término ser bipolar, claro, ¿no? Exactamente. Que no tiene nada que ver con la enfermedad misma. Usted, lo comentábamos nosotros antes de comenzar la grabación, los temas de salud mental han cobrado mucha mayor visibilidad tal vez durante los últimos años. O sea, se ha transparentado tal vez mucho más ciertas condiciones, ¿no?, en este aspecto, pero aún así estamos probablemente a años luz de que sea un tema, no sé cuál es la palabra, valorado, respetado, comprendido tal vez, ¿no? Entonces todavía tenemos
como sociedad mucho trabajo por delante. ¿Cómo podemos también enfrentarlo desde esa medida? ¿Cómo combatirlo? En el buen sentido, esta estigmatización, doctor. La patología existe, bueno, en todos los segmentos de la sociedad, Claro. de manera transversal y en todas las profesiones, en todas las actividades. Es así como tenemos no solo personas que trabajan en la medicina, hay psiquiatras, hay médicos, hay psicólogos que tienen trastorno bipolar, sino también, bueno, en la administración pública. De tal modo que el salir públicamente, esas personas también ayudan. Claro. Doctor, usted cuenta con una vasta experiencia clínica y terapéutica, algo ya estaba adelantando Francisco. Le quiero preguntar cuál ha sido quizás el desafío más grande que ha enfrentado al tratar pacientes y de igual forma qué mensaje quizás le daría a quienes acaban de ser diagnosticados. Claro, el ser diagnosticado es algo que impacta como ser diagnosticado por cualquier enfermedad. Y mi recomendación es que esas personas se acerquen a los grupos que hay en todas las ciudades de Chile ¿Ya? con grupos de apoyo de trastorno bipolar de la fundación. Ajá. Yo creo que ahí hay una ayuda inmediata. Y estamos hablando cuando alguien es diagnosticado, además que hay un gran impacto no solamente en el paciente, sino que en su entorno familiar. Exactamente. El libro que escribimos es un libro que tiene 4 capítulos que están dedicados a los familiares, justamente. Exacto. En el actual contexto, además de esta vida acelerada y el estrés que hoy vemos bastante, ¿qué consejos prácticos de salud mental evidentemente podría también ofrecer a la población general para poder prevenir, por ejemplo, la descompensación anímica? Claro, nosotros hace 15 días atrás realizamos una caminata en Santiago, Ya. en un entorno natural en el Arrayán, y esa es una recomendación que acá, en Temuco, es mucho más fácil, Claro. porque la naturaleza está al alcance de la mano. De tal modo que esa es una recomendación. Acá tenemos varios lugares bien bonitos para también salir. Bueno, y además, imaginamos que también es más complejo cuando estamos, o nos referimos más bien a personas que lamentablemente han sufrido en varias ocasiones trastornos de ánimo. Exactamente. Ahora, el ejercicio físico es otra indicación muy importante para el tratamiento. Está estudiado que hacer 200 minutos a la semana de ejercicio físico tienen el mismo efecto que un antidepresivo. O sea, una media hora diaria, haciendo las matemáticas ahí bien elemental, Exactamente. ¿cierto? En las mañanas, En las mañanas idealmente. idealmente. Ah, mire qué bien. Porque en la noche tiene un efecto activante y puede producir insomnio. Ah, mire. Perfecto, Sí, claro. claro. Es muy importante eso también. Muchas veces yo creo que ocurre, doctor, llegarán también pacientes, su historia, su trayectoria como profesional la habrá vivido quizás cuántas veces que las personas que no tienen por qué saber confunden el desánimo con la bipolaridad u otros trastornos, porque uno a veces vive momentos de estrés, de tensión, etcétera, etcétera. ¿Cómo ir también detectando ciertos elementos que nos hagan decir, oye, acá puede haber algo más? Claro. Es distinto el experimentar tristeza porque nos ha ocurrido algo triste o hemos tenido una pérdida reciente. Eso pasa al cabo de 1 o 2 días. La depresión dura 2 semanas. 2 semanas. Mira. Y ahí hay un elemento definitorio, por ejemplo. Para hacer el diagnóstico, exactamente. Es un estado de ánimo bajo que se mantiene por lo menos 2 semanas Ya. y que se acompaña Ajá. de una pérdida de la capacidad de experimentar placer, lo que llamamos anedonia. Oiga, ¿cuál es el rol, cuál es el trabajo? Usted como cofundador, lo decía la Tata hace unos minutos, de la Fundación Círculo Polar, ¿qué lo lleva a crear, a cofundar esto con seguramente un equipo de profesionales idóneos también, ¿no? La motivación central fue el haber visto esta experiencia en Europa y Estados Unidos. Ah, perfecto. ¿Ya? En Europa y en Estados Unidos, estos grupos son un soporte fundamental para el apoyo a los pacientes. Ya. En Chile carecíamos de eso.
no había nada. Ya. ¿Y qué, cuáles son las principales acciones? Usted comentaba recién, hace un par de semanas estuvieron haciendo una caminata probablemente con un grupo importante, buscando también alternativas, ¿no?, para enfrentar esta condición. ¿Cuál es el rol, cuál es el trabajo que usted desarrolla permanentemente ahí, doctor? La Fundación tiene todo un programa de psicoeducación que consiste en sesiones los días sábados a las 11 de la mañana, que se puede inscribir las personas en la Fundación. ¿Ya? Y entonces se van tocando diferentes temas. Ya. Eso es un aspecto, una parte. El otro es el pertenecer a un grupo que son entre 10 y 20 Ya. personas Ajá. que se reúnen regularmente. Ya. Y eso es un soporte para poder intercambiar opiniones, en fin. Estábamos conversando hace unos minutos, doctor, de este rol también de la familia, ¿cierto? Cuando alguien es diagnosticado, por ejemplo, pero en torno a este punto en específico, preguntarle qué herramientas específicas les proporciona justamente la psicoeducación tanto a las familias como a los cuidadores. Claro, el trabajo con el referente, como llamamos nosotros, a quien acompaña o quien vive con la persona con trastorno bipolar, es muy importante porque tiene que saber cómo manejarse en caso de una crisis. Totalmente. Esa información se le entrega. Y en torno a este punto, ¿usted considera su juicio, según su expertise, algo muy similar a lo que le preguntaba Francisco? ¿Se ha logrado quizás sensibilizar en torno a esto? Yo creo que el tiempo ha ido cambiando a las personas y lo cierto es que en la Fundación hay muchos familiares, padres, hermanos, tíos, que de verdad se han transformado en expertos. Ahora, los pacientes mismos son expertos por experiencia. Y ahí, ¿cuál es el rol? Específicamente lo que usted plantea de la familia, de los cuidadores, en la recuperación y el manejo del trastorno bipolar. Primero que todo, ¿el trastorno bipolar se recupera? El trastorno bipolar, bueno, es una enfermedad que es crónica, que es de por vida, pero que cursa con episodios. Ya. O sea, a lo largo de la vida, una persona puede presentar 3, 4, 5 o 10 episodios. Ya. Va a depender del curso evolutivo, Ajá. pero que en el periodo de intercrisis la persona está absolutamente normal. Ya. Pero en términos muy simples, ¿de qué depende? ¿Cuáles son los factores más importantes ahí? Muy importante el soporte familiar, Ya. muy importante la adherencia al tratamiento, muy importante la psicoeducación, el ejercicio físico, el respeto del ciclo de vigilia, todas esas cosas. Es un El mix. ramillete. Claro, es un mix de elementos que configuran también una posible recuperación o por lo menos un estándar de vida que permita desarrollarse normalmente. Claro, por definición el trastorno bipolar es una enfermedad que tiene una restitución ad integrum, es decir, una vez que pasa la fase de manía o depresión, la persona recupera todas sus capacidades. Ya. O sea, vuelve a un estado normal, entre comillas, Absolutamente. después de pasar por esta situación. Yéndonos a lo específico, usted nos visita aquí en la región de la Araucanía, doctor, para participar, como decía, invitado por la Universidad Católica de Temuco, en conjunto con la Fundación Círculo Popular. Ustedes han organizado un seminario denominado Psicoeducación, Apoyo a Pares y Esperanza. Cuéntenos un poquito qué valor también le asigna usted a este tipo de iniciativas, ¿no?, que se hacen fuera de la capital también y que son importantes, sobre todo para la nueva generación de médicos que se están generando acá en la región. Bueno, sin duda el que participen los estudiantes es muy necesario, puesto que antiguamente lo cierto es que el diagnóstico de trastorno bipolar estaba muy mal hecho o no se hacía Mire. simplemente. Ya. Esa es la historia en la psiquiatría en Chile. Había un sobrediagnóstico de esquizofrenia Alegría. y no ¿Ya? de trastorno bipolar. Hoy día se presenta, ¿no?, en la Católica con jóvenes profesionales y su experiencia lo capacita, ¿no?, para dar ciertos lineamientos. En línea general, ¿qué le podría usted decir de pronto a las futuras generaciones de médicos que tienen un interés por la psiquiatría en particular? Que la psiquiatría es una especialidad que yo creo que es la esencia de la medicina.
Psiquiatría es esa parte de la medicina donde el ser humano está en primer plano y donde la inteligencia artificial nunca va a tener un rol o un espacio allí. Entonces yo les diría que si quieren buscar una especialidad donde el ser humano esté en primer plano, esa es la psiquiatría. Un tremendo consejo entonces que nos entrega, doctor. Queremos agradecerle por su grata compañía el día de hoy, por su conversación y por también poner en valor este tema que es tan importante para nuestra sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, así estamos cerrando entonces el capítulo de hoy del Pauta Informativa a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. El doctor Jorge Cabrera, psiquiatra, también parte de la Fundación Círculo Polar, con una vasta experiencia en estas temáticas. Nos vamos, nos despedimos de todos, agradecemos a todo el equipo que hace esto posible. Nos vemos en una próxima edición de Pauta Informativa. Muchas gracias.